3:07, bienvenidos. Acabamos prácticamente de llegar de Cáceres y estamos ya cargando las turbinas. Javier Rodríguez en los mandos técnicos está poniendo oxígeno a la nave del misterio, ¿verdad, Carmen? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Estamos cargando ahora mismo los bidones del oxígeno, de la ilusión, de la búsqueda, y poco a poco la nave M3, la nave del misterio, va elevándose. Estudio 1 de la cadena SER, ahora sí, porque hicimos el especial en el estudio 2 el pasado miércoles. Estábamos en Cáceres con todos sus amigos. Gracias a todos por ese premio, de verdad, muchísimas gracias. Y ante todo, Carmen, el premio de la audiencia, ¿no? Que ya, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir que no sepáis ya? Lo dicen los propios sistemas de la cadena SER, ¿no? Líderes 24 horas, todas las horas, cada semana, cada día. Y es un orgullo pertenecer a esta gran familia, que por cierto, no me niego a decirlo, Carmen, hoy cuando estábamos dándonos el gran susto en el Santiago Bernabéu, viéndolo por televisión y escuchando como siempre la SER, uno se da cuenta porque esta casa es así, siempre informando. Los demás todavía no sabían ni dónde venían las cosas, y ahí estaba el equipo de deportes de la cadena SER, la que desde aquí, de verdad, a todos los compañeros les mandamos nuestro más sincero abrazo. Estamos ya llegando casi al espacio infinito, porque hay muchísimas cosas, muchísimas noticias. Una que nos ha sorprendido, porque mira, tengo, Carmen, ahora mismo, por ejemplo, una portada, una de tantas. Por ejemplo, esta es la de La Razón, y la cara de este hombre que da una lástima tremenda, de Yushchenko, la cara demacrada por completo. Dice: piel, aparición de pústulas y acné que cubren toda la cara, aspecto físico, cara parcialmente paralizada, lacrimeo involuntario de los ojos, desfiguración de la nariz. Es increíble. El abdomen. Un hombre que se decía que había sido envenenado, hombres de negro, la KGB, de nuevo esas historias de armas biológicas, de la muerte envasada que decían algunos, de armas letales invisibles. Esas cosas de las que nos habla de vez en cuando Santi Camacho en su sección y que mucha gente no cree. Vamos a profundizar esta noche en cómo se mata, cómo se envenena, de qué manera ese mundo de los virus, ese mundo de radiografías y de microscopios que da auténtico miedo, y es terror no paranormal, sino terriblemente bien carnal. Tenemos muchas cosas, y precisamente por ese tema, que puede ser uno de los que abandere, porque nos ha dejado un poco fría la piel, desde luego, podemos sortear, Carmen, 3 libros que son claves, donde Santiago Camacho, un libro que ahora felizmente se reedita de nuevo, daba ya claves de este tipo de casos, con personas muy importantes. Pues sí, que esta noche, entre todos los mensajes que recibamos en el 7640, ya sabéis, como siempre, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vamos a sortear 3 libros de Top Secret de Santiago Camacho, Lo que los gobiernos nos ocultan, editado por EDAF. 3 libros de Top Secret de Santiago Camacho, entre todos los que escribáis al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Porque habría que decir qué opináis. Es decir, estamos en manos tan extrañas que a veces son capaces de cambiarnos la vida, pues no sé, dándonos un alimento de esa manera. Vamos a escuchar historias que creo que son sorprendentes. Y yo recuerdo que Santi Camacho nos hablaba ya en los años 60 de una operación, por ejemplo, contra Fidel Castro, metiéndole virus de la tuberculosis cuando iba a hacer una inmersión de submarinismo en las bombonas o en el aspirador que se mete en la boca el submarinista. Cosas sorprendentes, increíbles. Yo tengo que deciros, y no quiero abrir tampoco la veda porque probablemente profundicemos en este tema en futuras ediciones, que varios investigadores del misterio murieron en su día tras meterse en el extraño mundo de lo que llamaban muerte envasada, la arma más letal que existe, las armas biológicas, virus que son capaces en porciones que cabrían en la mitad de este folio de matar a un país entero. Bueno, eso existe. ¿Cómo se regula? ¿Dónde está? ¿Qué peligros tenemos? Aparte vamos a hablar de noticias de última hora, vamos a hablar de bosques sagrados. Vuelve el caminante, vuelve Sebastián Vázquez y nos va a llevar a un punto de España alucinante. Vamos a hablar también de la cámara Kirlian. ¿Tú te acuerdas de la cámara Kirlian? Tan polémica, esa mano o esa hoja que despide una serie de haces de luz. Bueno, eso y muchísimas más cosas. Javier Rodríguez, despegamos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Hubo un periodista magnífico que trabajaba en una revista mítica, Mundo Desconocido, cuyo director también murió en circunstancias más o menos extrañas. Él se llamaba Alejandro Viñati, y apareció muerto en un hotel, todavía en circunstancias un poco raras, en Venezuela.
Esto ocurre en el año 82 y es muy curioso porque sus últimos reportajes iban precisamente sobre un tema que ahora, ni más ni menos que 22 años después, están demostrando que es totalmente verídico, como algunas agencias de inteligencia de cualquier país, aquí da igual la política, da igual la procedencia, la cuestión es el poder en determinadas manos, cómo se utilizan los venenos, los virus transmitidos por aire, incluso la modificación de la mente a través de ondas, bueno, todo eso que él llamaba la guerra biológica, el protocolo de la muerte envasada, y fueron precisamente sus últimos artículos muriendo en circunstancias extrañas. Hay como un velo negro, un velo que, como diría Santi Camacho, top secret, ¿no? Como lo que hoy sorteamos, que hace que a pesar de que el tiempo transcurra, sea muy difícil hablar de estos temas. Ahora mismo toda la prensa, todas las portadas del mundo, todas las fotografías hablan de este hombre, que no hay más que ver una fotografía suya hace un par de años, un hombre apuesto, un hombre atractivo, ¿verdad, Carmen? Y ahora es un hombre cuyo cuerpo está reaccionando de una manera terrible, hostil, ¿no? Sí, además es que le ha desfigurado por completo el rostro y además le ha afectado a algunos de los órganos, tanto el hígado, también la parálisis facial que ha sufrido y ese lagrimeo que decían que sufre continuamente, constantemente, pero sobre todo el físico es lo que alertó a los médicos, porque con determinado componente, con determinado elemento venenoso, que es la dioxina, es el acné lo que produce, ese acné que ocupa casi toda su cara, lo que produce este elemento. Podemos hacer, antes de hablar y conectar con Santi Camacho, un breve resumen de lo que quizá muchos amigos todavía no sepan, qué ha pasado, quién es este hombre y por qué lo han atacado. Se trata del líder de la oposición ucraniana, Víktor Yushchenko. Habló hoy por primera vez en público después de que se confirmara su envenenamiento. En su comparecencia ha pedido una investigación seria acerca de las causas y los autores de este envenenamiento, mientras el gobierno guarda silencio. Y todo esto poco antes de que comience la campaña para las elecciones del 26 de diciembre. Los médicos de Víktor Yushchenko afirmaron que fue víctima en septiembre de un envenenamiento con dioxina. Son sustancias químicas que se encuentran en el medio ambiente, subproductos de fábricas que emplean cloro o de incineradores, y que esta toxina probablemente fue administrada por vía oral. Además, alguien que está cerca de él, terceras personas involucradas en el acto, fueron en los que presuntamente le administraron esta dioxina. El acné clórico, que es como se llama lo que sufre Yushchenko, es el que presenta este líder ucraniano y es el efecto más ampliamente reconocido de alta exposición a la dioxina. Otros efectos son la disminución en el funcionamiento del hígado y en altas dosis puede llegar incluso a causar la muerte. Bueno, pues de todo esto hace mucho tiempo ya hablaba Santiago Camacho en sus artículos, en esta sección en el programa, y nos comentaba casos terroríficos. Santi Camacho, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, si quieres. Oye, todo esto a ti de alguna manera te suena, ¿no? Es decir, no te viene de nuevas, se ha sorprendido muchísimo la gente, la opinión pública, pero tú ya habías avanzado historias muy concretas de envenenamientos a otras personas muy célebres, ¿no? Sí, incluso, fíjate, este es uno de esos casos en los que, la teoría de la conspiración, a veces tan denostada, termina convirtiéndose en el umbral de la noticia. Hacía ya casi 2 y 3 semanas que se estaba en determinados círculos barajando la idea concreta del envenenamiento con dioxinas a Yushchenko. Y bueno, que ahora mismo los doctores vieneses hayan dado esa confirmación a algo que en su momento, además, desde círculos racionalistas se tachó de historias de brujas y de historias conspiranoicas. Pues hombre, es de lamentar por el pobre señor Yushchenko, pero vuelve a poner de manifiesto que no todo está tan descaminado en la teoría de la conspiración. El caso de Yushchenko no es único, ni muchísimo menos. Los servicios secretos de todo el mundo tienen un arsenal importante de elementos con los que contar para quitar de en medio a aquellos personajes que por una u otra razón les son incómodos, pero que no tienen ningún interés en convertirlos en mártires mediante lo que sería un asesinato abierto. Es aquello de las películas de mafiosos que dicen de que parezca un accidente. A veces no tiene por qué parecer un accidente, puede parecer una enfermedad, como en este caso. Y de este tipo de atenciones por parte de servicios secretos han sido víctimas pues importantes líderes mundiales, de los que podíamos destacar, por ejemplo, a Fidel Castro o al líder independentista centroafricano Patrice Lumumba en su momento, e incluso luego posteriormente otros casos igualmente truculentos. Y en ocasiones el modus operandi llega a ser digno de la ciencia ficción, ¿no? Pues sí, la verdad es que estos mentes grises de los servicios de inteligencia pues nada tienen que envidiar a los mejores guionistas de Hollywood.
Pues, por ejemplo, pensemos que hemos citado 2 casos. El caso de Fidel Castro, pues se trataba de explotar una afición de juventud que tenía el comandante, que era el submarinismo. Era un empedernido aficionado a las profundidades, y existió el plan, que no pudo concretarse, no por falta de voluntad, sino por falta de acceso a los elementos necesarios, de contaminar con el bacilo de la tuberculosis el respirador de su botella de oxígeno, y de esta manera pues que cayese o bien gravemente enfermo o incluso cayese víctima de la enfermedad. Otros casos más contundentes, pues como el de Patrice Lumumba, sí se llevó a cabo, y el atentado, entre comillas, fue fallido por el azar. A él le colocaron un pañuelo en el bolsillo de su americana, contagiado con una potente toxina, de tal manera que si se le hubiese ocurrido sonarse la nariz o limpiarse la boca con ese pañuelo, pues hubiese caído fulminado prácticamente al momento. Afortunadamente para él, ese pañuelo nunca abandonó el bolsillo. Pero en manuales que existen y que se han desclasificado, los más antiguos, manuales de técnicas de asesinato que hay de diversos centros de inteligencia, como puede ser la CIA, pues hay técnicas aún más imaginativas. Agentes del servicio de inteligencia penetren en la casa de la víctima, cojan su tubo de pasta de dientes, reemplacen esa pasta de dientes con otra similar, pero contaminada con isótopos radioactivos muy potentes, y ese uso continuo de un elemento altamente radioactivo en el cuerpo de la víctima, pues casi de una manera absolutamente imparable, pues le va a provocar un cáncer que le dejará como poco fuera de combate durante una buena temporada. Incluso me has hablado en alguna ocasión, Santiago, de maneras de actuar muy refinadas y, como decíamos antes, dignas de película, pero de película gótica. Con un paraguas, meter una aguja en el pico de ese paraguas y así, disimuladamente, en uno de estos encontronazos callejeros, poder dejar a un hombre, pues cao, ¿no? Sí, eso además sucedió en plena Guerra Fría, a mediados de los años 70 en Londres. Era un disidente búlgaro que había desertado del otro lado del telón de acero, y parece ser que los servicios secretos de este país o la KGB pues no estaban muy conformes con lo que pudiera revelar a los servicios secretos británicos, y en uno de los paseos que daba por Londres pues tuvo un encontronazo con un individuo pues vestido a la manera típica de la City londinense, con su impecable traje de rayas, su bombín y su paraguas, solo que este paraguas también estaba dotado de una minúscula aguja dotada de un veneno muy potente, con el que le dio un pequeño golpe, se disculpó, y pues este hombre pues apenas dio unos pasos y cayó absolutamente fulminado y irremediablemente pues ya a punto de entrar en el hospital, donde entró pues simplemente ya para fallecer. Sabemos precisamente de la relación causa-efecto porque efectivamente la autopsia posterior dio buena cuenta de la punción y de la presencia de la toxina, y testigos presenciales pues dieron cuenta del encontronazo, y además el caso pues fue muy célebre en los periódicos de la época y provocó airadísimas protestas por parte del gobierno británico. Un tema que se sumerge en las raíces profundas del mundo de la conspiración, que consideramos muy interesante y que creo que, a pesar de lo trágico que es, que podemos profundizar mucho más en él. Sí, me gustaría, antes de despedirte, Santiago, tú que has tratado este tema y que lo has hecho en varias de tus obras, entre ellas Top Secret, sí me gustaría que me dijeras que no solamente se está hablando de elementos muy concretos para envenenar, sino que habría como un ranking, ¿no? Un ranking de elementos que han sido más o menos utilizados por los determinados servicios oscuros que se manejan por el mundo y que deben ser los predilectos, ¿no? Porque algunos pueden matar instantáneamente, pero no menos cierto es que otros se incuban dentro del ser humano y van provocando un deterioro que es el que interesa en ese momento, para que no sea evidente, ¿no? Efectivamente, se trata de que la relación entre la causa y el efecto sea lo más separada posible y que no se pueda establecer. En cualquier caso, ha habido, y de eso se tiene constancia fehaciente, ha habido grandes talentos de la ciencia médica, o no sé si llamarla médica en este caso, de la ciencia a secas, trabajando para los servicios de inteligencia precisamente en el desarrollo de este tipo de elementos. En la CIA, por ejemplo, el doctor Stanley Gottlieb estuvo diseñando toda una panoplia de armas
de armas invisibles, de toxinas, de virus y bacterias modificados, de venenos que incluso podían ejercer su función letal días o incluso semanas después de ser administrados. Y realmente, pues lo que no sabemos es cuánto de ese arsenal no se ha utilizado, o bien se ha estado utilizando impunemente durante años, y es tal su efectividad y su capacidad de disimulo que esas muertes pues han ido pasando como muertes naturales sin que nadie sospechara absolutamente nada. Santiago, seguiremos también con este asunto porque como decíamos antes, es realmente inquietante. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, Iker. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Mensajes que estamos recibiendo en ese 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, sorteamos 3 libros que cuentan pues todo esto que ahora mismo nos ha narrado Santi. Lo que los gobiernos nos ocultan. Un amigo nos dice: estamos totalmente controlados, no tenemos vida propia. Jesús desde Pamplona: el poder es el mal del mundo. ¿Os acordáis de aquella sirvienta que envenenó a tantas personas? Creo que fue en Cuenca, nos dice Maribí. En Valencia. Si se refiere a la terrorífica viuda negra, como le llamaron también, la persona que al final acabó siendo un icono, ¿no?, de la España negra y profunda. Una señora que se llamaba Pilar Prades y que acabó ante el siniestro Garrote Vil. Pero antes, y quizá lo recordemos en próximos días, porque vamos a hablar de esto, ¿te acuerdas, Carmen? Estuvimos investigando en envenenadoras que habían matado a su familia entera en España, y muchas de ellas fueron ejecutadas, ajusticiadas, pero como sobre la pena de muerte en España hay muy poca información, algunas venían simplemente como iniciales. Imaginaos lo que es en la oscuridad ahí viendo un archivo: Teresa G. Huelva, ejecutada en Garrote Vil. Y precisamente, Carmen, esa macabra historia de que una de esas envenenadoras, la de Huelva, años 40, cuando fue el verdugo, fijaos qué cosas han pasado, el verdugo se da cuenta de que la envenenadora es su propia prima y tiene que ponerse un capuchón, una opa negra, y ejecutarla ahí en el patio de la cárcel. Otro amigo nos dice: el arma más poderosa de los españoles en la conquista de América no fueron los mosquetones, fueron la viruela, el sarampión, el tifus. Bueno, hay etcétera. teorías, hay teorías contradictorias, como en todo eso, y aquí lo que es importante es indagar. Nos cuentan cosas, repetimos cosas a veces sin saber su origen, y sobre eso hay mucha polémica. Parsifal de Alcañiz: todo el que intenta descubrir quién mueve los hilos del sistema molesta. No sabemos en manos de qué locos estamos, nos dice Luis Sada. Creo que envenenar de esa manera es de ser muy retorcido. Pero te imaginas, Carmen, bueno, por ejemplo, te imaginas, hay nombres que dan miedo, los nombres simplemente. Yo cuando he leído algunos de estos tratados, en nuestra biblioteca, Carmen, tú lo sabes bien, hay varios libros, que es la zona que más miedo da, de armas biológicas, el agente naranja, el ciclón B, la tularemia, o sea, virus que pueden ir en esta botella, que tú los dejas, por ejemplo, aquí en el estudio en la cadena SER, que imagínate, y estos se transportarían por el aire, entrarían en tus vías respiratorias y reventarían tu cuerpo por dentro. Y eso, ¿quién lo controla? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se fabrica? Es un mundo tabú, es un mundo terrible. Mira, una estudiante de bacteriología nos dice, es Paula desde Valencia, nos dice que es estudiante de eso, de bacteriología, y nos asegura que cosas peores. Gracias por este tema, esto sí que da miedo. Oye, pues nos gustaría, porque quizá preparemos un dossier especial, amigos, sobre todo lo que está pasando, y con informaciones que atañen a investigadores del misterio en estos temas, y nos gustaría, Paula era, ¿no? Sí. Que tenéis una dirección que es milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y si nos puedes orientar o dar unas pautas, porque esto está creciendo mucho y toda la ayuda de los oyentes de Milenio 3 es el mail del programa, y también hay una dirección postal, y que exacto, vamos a recordarla porque hace mucho tiempo que no la decimos, que es Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a nombre de Milenio 3. Paula, esperamos esa información, ¿eh? Yo creo que Napoleón fue envenenado y por eso iba con la mano en el estómago. No sé qué veneno puede ser. Da miedo pensar que los gobiernos puedan utilizar los nuevos conocimientos científicos con estos fines. ¿A dónde vamos a llegar? Creo que realmente los ciudadanos de a pie no conocemos ni la mitad de los avances tecnológicos de todo tipo, no solo los biológicos, y ¿vivimos tranquilos? Creo que los virus están ahí y los controla una parte secreta del gobierno ruso.
Oye, Carmen, seguimos ahora, 7640, ya sabéis, 3 libros de Top Secret maravillosos, Santiago Camacho, siempre en el lado oscuro de la realidad. Esa realidad que a veces muchos se ríen de ella y de repente cuando pasa lo que pasa, como en el caso de Yushchenko, todo el mundo admite que sí, que ha sido envenenado. Yo de verdad me quedo con lo que hemos hablado con Santi, con esa imagen. ¿Tú te imaginas que vas por una calle, pues por una calle neblinosa, ¿no? Como en Londres, ¿te imaginas, cuando estábamos delante del British? Imagínate que viene un hombre con un sombrero, ¿no? Con esa especie de bombín inglés y una larga gabardina o gabán, y va acercándose con su paraguas, un paraguas con un pico al final, ¿no? Bien afilado. ¿Te imaginas lo que tuvo que ver este hombre? Yo por si acaso, si veo alguno así por la calle, no me acerco. Oye, la historia de los hombres de negro, profundizaremos dentro de Fíjate, con eso. Una amiga, Iker, nos decía, Gracia desde Madrid, en Bulgaria sobre los años 60 se empleaban bolitas de ricina insertada a través de paraguas por la piel. Claro, el caso que contaba Santiago Camacho. ¿Qué manera más fácil de un atasco, un atolondramiento en la calle con un montón de gente delante de unos grandes almacenes, yo qué sé, y te viene un tipo extraño, ¿no? De cara un poco fascinerosa y ¡puc!, te pincha ahí y tú ya no sabes lo que te ha metido. Es increíble. Por cierto, gran polémica en México, Carmen, gran polémica. Imagino que todos los oyentes de Milenio saben el enigma del llamado misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que sigue siendo, y del manto, ¿no? Que cuéntanos, porque hay una noticia importantísima de última hora. Pues sí, el arquitecto Antonio Prado Cobos ha planteado nuevos enigmas en torno a la Guadalupana, que es el lienzo conservado y considerado de origen milagroso en México, en el que supuestamente fue la Virgen que dejó ese testimonio tras aparecerse al indio Juan Diego en 1531. Ahora Prado asegura que la Virgen de Guadalupe ha sufrido retoques de pintura, superposición de elementos simbólicos indígenas de México y una composición gráfica coincidente con las técnicas académicas del Renacimiento europeo del siglo XVI, pero también con ciertos criterios de diseño prehispánico basados en círculos y cálculos astronómicos. Según defiende el estudioso, hay elementos pintados en épocas posteriores, como las nubes o los rayos dorados que rodean la figura de la guadalupana. Pero no solo eso, y que en estos momentos hay un gran debate en México, ya que algunos expertos aseguran haber descubierto incluso una firma que podría ser la del autor del cuadro. Lo que no han podido dilucidar hasta el momento es el enigma de los ojos de la Virgen de Guadalupe, ya que si se trata de una obra realizada por un pintor del siglo XVI, ¿qué técnica utilizó para dibujar a 13 personas en apenas 7 milímetros, que es lo que miden esos ojos de la imagen? Pero Carmen, a ver si eres capaz en menos de 20 segundos, para la gente que no lo sepa, el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Una imagen supuestamente extrañísima, no se sabe cómo está hecha, tipo casi cara de Belmez o Sábana Santa, para que nos entiendan, una imagen extraña. Y dentro de esos ojos, ¿qué es lo que se ve? Pues dentro de esos ojos en la pupila, ¿no? Claro, esos ojos han sido analizados en innumerables ocasiones ya, desde médicos hasta oftalmólogos, incluso expertos en informática, que son los que sacaron a relucir que había 13 figuras. Uno de ellos es un joven barbado, que es al que se le relaciona con el indio Juan Diego. O sea, como si yo te miro a ti, dice la técnica esa de la muerte súbita, y tú en tu ojo se quedaría reflejada como una fotografía la última imagen que tú ves, ¿no? Lo que estás viendo en tus ojos. Yo te estoy mirando ahora mismo en los ojos y claro, muy pequeñito, pero me veo a mí y veo aquí las pantallas. Entonces, como si eso hubiera pasado en esa pintura, ¿no? Efectivamente. Es la escena de cuando el indio Juan Diego va a mostrarle al obispo pues ese supuesto milagro, unas rosas que le entrega esa supuesta aparición de la Virgen, y es en ese momento cuando se produce el milagro y se queda estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe en esa tilma, en ese paño, que es muy tosco, es además de una tela de ayate, de una especie de cactus que hay en México, cuando se lo muestra, y es justo esa escena la que se queda reflejada en los ojos de la Virgen de Guadalupe, en esa imagen. Y ahora la polémica es que esa imagen, supuestamente misteriosa de por sí, tiene retoques de pintura, pero todavía no se explica lo de los ojos. Y la Iglesia en México está dividida, sobre todo a raíz de la canonización del indio Juan Diego, del cual no se sabe siquiera si existió. ¿Cómo nos suena esto a Belmez también, no? Siempre que hay un misterio, alguna cosa, surgen en momentos muy concretos teorías en contra y se monta la gran polémica. ¿Quién quiere esta polémica? Bueno, volvemos en unos segundos y escuchadme atentamente lo que viene ahora. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección.
Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. 3:32 minutos, 10,4 grados en el exterior de nuestro querido Estudio 1 de la cadena SER. Javi Rodríguez ahí, y ahora además por detrás ha aparecido un copiloto, Geray Martínez, que ha aparecido por ahí, y están los dos ahí mirando la máquina, porque ahora vamos hacia otros mundos diferentes. Vamos a mundos que pueden llegar a ser bastante inquietantes, porque ¿quién no se acuerda, Carmen? ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no tiene el típico póster? ¿Quién no ha visto en un libro esa imagen de una mano en la oscuridad, y de esa mano salen rayos? Salen diferentes colores. ¿Qué es eso? Tú has escuchado alguna vez hablar de la cámara Kirlian, ¿verdad? ¿Nunca hemos hablado de ella en Milenio 3? No, la verdad es que no, porque, bueno, es como las cámaras que te miden el aura, que en algunas ferias esotéricas tú te sientas y te dicen lo bien o lo mal que estás, depende de los colores que tenga ese aura. Claro, pues la verdad. No hay, diría yo, espectáculo más deprimente, sí, un debate de la tele de misterio habitualmente, pero no hay un debate, una especie de conglomerado de cosas más horribles que ver uno de estos congresos y certámenes esotéricos, ¿no? Yo lo siento, porque sé que igual no me hago muchos amigos, pero claro, ver esa concentración, ¿no?, de seres entunicados, ¿no?, y con unos aparatos totalmente trucados que te dicen que te leen el aura, y la gente haciendo cola por meterse para que le coloreen, ¿no?, en base a Photoshop una fotografía. Qué triste es reírse de la ingenuidad de alguna gente, pero lo cierto es que esto tiene un origen, como siempre, que sí que es misterioso, que sí que es digno de por lo menos ser investigado. La cámara Kirlian nace en un momento, en un punto de la historia, y nace por los experimentos constantes de un matrimonio, y nace cuando, fíjate qué historia más bonita, ¿no?, la propia salud de uno de los protagonistas empieza a ser el baremo con el que medir esas fotos. A medida que el descubridor de la cámara Kirlian iba enfermando, iban haciéndose fotografías y veían como esa aura o esa especie de envoltorio de diversos colores, ¿no?, que aparecía en nuestra mano, en nuestra cara, en nuestro pie, que aparecía en una hoja viva pero no en una hoja muerta, que aparecía en un insecto vivo pero no en un insecto muerto. Bueno, pues esa aura del ser humano iba variando, iba apagando sus colores hasta convertirse en negro cuando uno ya deja el mundo. Eso es muy curioso, pero no hemos sabido, porque no se ha avanzado realmente qué se fotografía. ¿Ves el aura? ¿Es otro elemento desconocido? Bueno, pues se lo hemos encargado casi como en un diccionario para que sepamos todos un poco más a nuestro compañero Carlos Barroso. Es el archivo secreto, la cámara Kirlian. En los años 60, el matrimonio formado por Semyon y Valentina Kirlian logró un descubrimiento que todavía hoy sigue sorprendiendo. Un procedimiento fotográfico que conseguía captar una aureola de colores alrededor de todos los seres vivos. Profundizando en su investigación, los Kirlian consiguieron ver que el halo que rodeaba animales y plantas no siempre tenía el mismo color. Además, tampoco era estático, sino siempre cambiante. Constatado el hecho, los científicos se pusieron manos a la obra para tratar de conocer la naturaleza de esos colores. No resultó fácil, y las teorías fueron de lo más diversas. La principal conclusión fue que esa aureola no era una emanación del cuerpo físico, sino una estructura de electrones e iones en estado libre. Los investigadores estaban convencidos de que se encontraban ante un cuarto estado de la materia, distinto al sólido, líquido o gaseoso. En el campo de la experimentación, los científicos pudieron comprobar cómo una hoja recién caída de un árbol iba perdiendo su halo paulatinamente al mismo tiempo que se marchitaba. Al secarse por completo, la hoja se quedaba sin líneas de color a su alrededor. El propio Semyon Kirlian se convirtió en objeto de la investigación de una forma sorprendente. Comprobó cómo su aureola, también llamada aura, se tornó de un color oscuro, diferente al que se había autofotografiado en otras ocasiones. En poco tiempo, Kirlian cayó enfermo. Después, se pudo comprobar que un oscurecimiento del aura anunciaba un inminente empeoramiento de la salud. Con todas las dudas y las cautelas, y con todas las preguntas que todavía quedan por responder, lo cierto es que la cámara Kirlian supuso todo un avance en la investigación de la materia y en la búsqueda de respuestas sobre su comportamiento físico y paranormal. Cuando la realidad supera la ficción,
¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez. ¿Has pasado auténtico miedo alguna vez? Y una noticia un teletipo que Europa Press mandaba, en el que hablan de la noche del miedo de Iker Jiménez. Pero en un tono curioso. Y al parecer, Iker, tu libro está removiendo conciencias. Sí, nos pasó con Tumbas sin nombre hace mucho tiempo, y no es decirlo por decirlo, porque Europa Press hace tan solo unos días hablaba del revuelo que estaba montando este último ejemplar, La noche del miedo, en un pueblecito español, concretamente de la provincia de Badajoz, donde hay una base aérea, Talavera la Real, porque una parte de la trama de este libro, aunque también vosotros sois protagonistas, porque aparece Milenio 3, lógicamente, lo que hemos vivido aquí, ocurre en ese pequeño pueblo. Bueno, pues en el pueblo nos están llegando noticias alucinantes y muy positivas. Hay debate entre la gente. Viejos testigos militares, muchos de ellos, que estaban dispuestos a guardar silencio, ahora, después de leer lo que han leído, quieren hablar. Quizá para contar historias que tienen que ver con aquella especie de mujer, la portuguesa, o de figura que avanzaba con brazos en cruz en mitad de la oscuridad y que se apareció a un grupo de soldados que dispararon contra ella. Pero hay mucho más, muchas muertes, muchas historias extrañas, concentradas en ese lugar. Y en el pueblo, y este fenómeno me gustaría seguirlo, y contároslo por supuesto, está viendo, como decía Carmen, una especie de, mejor dicho, torbellino, o casi tifón, que se lleva algunos secretos, que saca otros. La gente está discutiendo, la gente obsesivamente está leyendo el libro allí en el lugar de los hechos, y ya nos comunican varios informadores y colaboradores que nuevas pistas, nuevas historias, sucesos de otra gente que vio esa misma figura, una figura a la que muchos decían que se le atropelló. Muchos hablan de una mendiga portuguesa, imaginaos la escena, un coche, un vehículo, esa curva frente a una tapia que luego fue base aérea, y una figura que no pisa el suelo y que en sus brazos lleva un bebé que nos mira. Bueno, la noche del miedo. Por cierto que no una noche del miedo, sino una noche mágica se puede vivir en el lugar al que vamos a ir ahora mismo. Vamos a ir cambiando el tono, porque le voy a pedir a Javi Rodríguez, a nuestro técnico, a nuestro compañero de Ana del Misterio, que me recuerde esto, Javi. Escuchadlo bien porque esto es mágico. Estos son los cánticos, todavía hoy se realizan en una zona absolutamente maravillosa, donde la naturaleza sigue virgen, donde los druidas, los magos, marcaron con una cruz y con viejos símbolos esos lugares de poder. Todavía quedan lugares de poder, todavía están ahí. Vamos hacia uno absolutamente radiante. Esto es de la película Tasio. Vamos a recibir a Sebastián Vázquez. Y estas acordeones que escuchamos, con ese lamento, esa nostalgia, nos indican un punto en nuestro particular mapa de la España sagrada: Urbasa. Sebastián Vázquez, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker. Nos vamos a Urbasa. ¿Por qué lo has elegido en esta ocasión? Bueno, la tradición de los bosques sagrados, la tradición de esos lugares donde todavía habitan los espíritus de la naturaleza, y esa conexión brutal, podríamos decir, entre hombre y naturaleza, quizá en Urbasa sea uno de los lugares de nuestra península donde es más potente. Daba la impresión de que todavía se guarda allí un mundo ancestral, ¿verdad? Sepas, más que en ninguna otra parte, o por lo menos en el norte de España, muy significativo. La verdad es que sí, hoy todavía se pueden ver esas carboneras donde al ladito pastan todavía caballos salvajes, y donde están todavía los pastores que pasan la mayoría del invierno ahí arriba, haciendo queso, por ejemplo. Hay que recordar que en euskera ur significa agua y basa, bosque.
Y nuestra primera propuesta es llevarle a uno de los posiblemente ríos mágicos que hay en esa zona y en toda España, que es el nacedero, así lo llaman allí, del río Urederra. Vamos a ver si lo anotan. Nacedero del río Urederra en Urbasa. ¿Por qué? ¿Por qué el viaje hay que ir ahí? Pues porque hay todavía, sobre todo si va en esta época del año, en esta época donde hay menos turistas, donde todavía esos colores del otoño están ahí con toda su potencia, donde esas nieblas por las mañanas, sobre todo en esa zona, y el contacto con la naturaleza será tremendo. No se puede describir las lagunas de agua esmeralda, las cascadas, ese sendero que nace, invitamos a tomarlo desde el pueblo de Boquedano, dejar el coche allí, cerca del pequeño frontón, caminar y ya el sendero te lleva solo. Yo creo que lo estábamos viendo, amigos de Milenio 3, estábamos viendo esa Urbasa todavía como paraíso, niebla, lagunas verdes, y vamos adentrándonos tras los pasos de Sebastián Vázquez, para encontrarnos con qué. Ahí es un poco la percepción, tratar de comprender cómo nuestros antepasados divinizaron la naturaleza. Quizá este sea uno de los lugares donde esa comprensión es inmediata. ¿Por qué consideraban esas fuentes, esos bosques, esas piedras como mágicas? Porque uno lo puede sentir a flor de piel, de un modo absolutamente potente y misterioso, y sobre todo también el gigantesco impacto de la belleza. Es una zona donde tiene un fuerte arraigo el mito, por ejemplo, del Basajaun, una especie de señor de los bosques. Exactamente. Vasco, ¿no? Para esto cogeremos ahí, si hemos dejado el coche en Boquedano, daremos un poquito la vuelta y entonces ya nos meteremos en la Sierra de Urbasa. Allí, en cualquier recodo del bosque, la invitación es dejar el auto, dejar el coche y perderse en el bosque. Y ojo con perderse. Allí Lo que te puedes perder de verdad. A mí me pasó. Porque ese silencio, es un bosque básicamente de un hayedo. Hay una invitación a encontrar lo que los antiguos llamaban los círculos de las hadas. Esos lugares donde, sin saber por qué, o por lo menos yo no lo sé, aparece un círculo en medio del bosque, donde no hay nada más que las hojas secas del otoño, y en donde se siente un silencio especial, donde todavía se oye cuando caen las hojas. Tú fíjate el silencio, y la invitación es perderse por esos bosques, esas piedras, y conectar con el espíritu antiguo de esa naturaleza, con esos ancestros. Hay que decir que toda la zona está plagada de monumentos megalíticos difíciles de encontrar, y algunos, la mayoría, en muy mal estado. Pero la belleza, la magia de Urbasa sobrecogerá sin duda al viajero. Hay un punto clave, un punto importante, a donde hay que dirigirse después, sin perder tiempo casi, aunque disfrutando por supuesto del entorno, a San Miguel de Aralar, ¿no? Exacto, la montaña divina, la montaña mágica. Hay que pasar el bellísimo y con cuidadito el puerto de Lizárraga, yendo desde aquí, y llegar a la montaña de Aralar. Allí se encontrará, solo en esa zona hay más de 40 dólmenes, también un menhir. ¿Qué significa esa afluencia? Y siempre en todas las rutas que estamos haciendo contigo, Sebastián, hay una presencia constante de dólmenes, porque los antiguos sabían que ahí había algo especial. Sí, efectivamente, era una forma de señalar un lugar sagrado. Era una forma de señalar un lugar donde la divinidad, lo luminoso, se percibía con más potencia que en otros lugares, y así lo marcaban. Vuelvo a insistir que hay muchos de ellos que están en mal estado, y ahí parte una carretera. A Aralar suben dos carreteras, yendo desde donde decimos hay que partir de una población que se llama, si no recuerdo mal, Ugarte Araquil, y subir
subir con el coche hasta llegar al santuario. Este santuario tiene una leyenda de hace muchísimo tiempo, de un penitente que había matado a sus padres, Teodosio de Goñi, que el Papa, para expiar su culpa, le carga de cadenas hasta que ya el perdón le llegase, esas cadenas caerían. Se encuentra con una doncella, el famoso dragón. Él le va dando las cadenas al dragón para que las vaya devorando, y en un momento ya que no puede más, invoca al arcángel San Miguel y allí se presenta con una cruz. Ese dragón es vencido y en memoria de esa épica epopeya se construye este edificio sagrado. Estamos hablando del siglo XII. Y aquí digamos que tenemos dos cosas, digamos una en el terreno de lo clásico, que allí está uno de los retablos más hermosos del medievo, y una pequeña estatua del arcángel San Miguel, una estatua muy peculiar, porque en vez de cabeza tiene algo que parece una escafandra. Aunque hay que decir que hoy, si un viajero quiere encontrar, buscar, ver la imagen original, no lo va a lograr. Está escondida. Pues cuéntanos. Yo he preguntado dónde está el original y me han dicho que está escondido, está guardado, porque, bueno, temen que lo roben y... Desde mi punto de vista, y no me queda menos que decirlo, mi opinión es que cuando nuestro buen amigo Juan García Atienza, habló en sus libros de esa imagen, extraña imagen, seguro que fue muchísima gente preguntando por esta extraña imagen, y yo creo que por eso la escondieron. Hay que decir que esta imagen es sacada, o era sacada, en primavera, con un ritual específico. Visitaba en forma de saludador, es decir, dador de salud a toda la zona y a los enfermos. Esto se hacía en primavera y todavía se hace un ceremonial, el sacerdote, donde bendice y hace plegarias a los 4 puntos cardinales, haciendo unas bendiciones. Y por último, una curiosidad que el viajero puede hacer: allí en la capilla mayor, en el altar, cerca verá a la derecha un agujero. Allí, aparte de que dicen que si uno mete la cabeza se curan los dolores de cabeza, dicen que todavía se puede oír la respiración del dragón. Pues hay que darnos apuntes, las anotaciones, y sobre todo que luego cada uno interprete su propia ruta, que para eso son estas indicaciones en el viaje. Un lugar además yo creo que clave, un lugar realmente digno de ser disfrutado, no solo con elementos heterodoxos, sino con la propia naturaleza. Sí, la zona de Aralar y Urbasa. Urbasa es de una, como decimos, es como trasladarte a otra época, a otro tiempo. Y a otro tiempo, ya diría, hasta casi visceral, orgánico. Es como si el organismo se perdiera en ese contacto con la naturaleza y se impregnara de una serie de salutíferas y bellas energías que todavía estos bosques sagrados tienen. Pues desde luego demos la oportunidad, un lujo en esta época, yo creo, en esta época de ciudades industrializadas y de tecnología, de volver a los orígenes, Urbasa y San Miguel de Aralar. Gracias, Sebastián, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Iker. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 3:52 y ahora nuestra nave del misterio va desalojando ese oxígeno de las turbinas que siempre están dispuestas a iniciar una nueva aventura. Oxígeno, de Michel Jarre. Y siempre que ponemos esta música, Iker aporrea
un piano imaginario. Me dejo llevar, poseído totalmente por Anda, que la si magia. pusiéramos una webcam como nos dicen los amigos del 7640 que pongamos, bueno, se verían los entresijos de Milenio 3. Algún día lo haremos, ¿eh? A Iker alocado tocando el piano. En la página web en ikerjimenez.com, en cuanto cambiemos ya, que tenemos un tinglado ahí tremendo, pero espero que en poquitas horas esté todo ya, veremos ese vídeo con Milenio 3 por dentro. Vamos con mensajes. Manuel de Villena nos dice: Iker, visité la sierra de Urbasa, tiene un encanto especial, enigmático, invito a que la visiten. Conozco Urbasa al milímetro y es uno de los sitios con más leyendas mágicas. En su puerto se dice que aparece una chica joven en camisón, nos dice Esther desde Navarra. Hola Iker y Carmen, soy Alberto del Congreso de Cáceres. Fue un placer conoceros y charlar un rato con vosotros. Más pánico da una guerra química que cualquier otra cosa. Un abrazo para toda la gente de Cáceres, qué bien lo pasamos, ¿verdad? Lorenzo Milá, Luis del Olmo, Baltasar Magro, qué fenómeno y qué amante del misterio Baltasar Magro, y Chumari Alfaro. Qué maravilla de hombre. Algún día lo traeremos por aquí a Chumari. Hola Iker, soy un antiguo militar profesional de Talavera. ¿Cómo? Allí está un antiguo militar profesional de Talavera. Allí está la garita de la Portuguesa, donde se veía esa portuguesa en las guardias, nos dice Luis desde Nerja. La terrorífica garita donde se veía esa mujer, sí señor. Juanjo desde Madrid, ¿a nadie se le ocurre probar una cámara Kirlian en un hospital? No es mala idea. Sonia nos dice: la dioxina no es un virus, es uno de los tóxicos más cancerígenos que existen. Estaba muy concentrado en agente naranja, empleado en Vietnam. Uf, qué cosas, ¿eh? De verdad que esto... Pues a mí me da un escalofrío nada más escucharlo. Fíjate, además, gente entendida en el tema. Enhorabuena por el premio, nos dice: soy escolta privado y una de las cosas que más se controlan son las comidas del VIP para que no lo envenenen. Es una amenaza. Qué curioso, me interesa este testimonio. O sea, gente que tiene que controlar, como los antiguos, en el medievo, los antiguos catadores, ¿no? Tenían espero que haya otros métodos y no tengan las personas ahora que probarlo. Bueno, sí, porque el catador caía si no, fulminado. el pobre seguridad es el que se muere. Claro, pero que todavía hoy, siglo XXI, hay esas técnicas malignas para meter algo en la comida y hay que estar muy atento, y que es una de las fases importantes, ¿no?, de los que se encargan de la seguridad del prójimo. La CIA utilizaba balas de hielo con veneno dentro y no dejaban huella, nos dice Javi Balas de desde hielo Murcia. con veneno dentro. Yo, como me quedo sorprendido de lo que sabéis, creo que dentro de muy poco hay que hacer ese dossier, ¿no? Ese dossier de la muerte química y todo lo que tiene que ver, y qué gente ha sufrido, precisamente gente muy concreta, estos ataques, ¿no? Qué miedo, ¿eh? Los hombres de negro de verdad en acción, ¿eh? Sara desde Barcelona nos dice: trabajo haciendo cristales y cada noche que os escucho rompo más de la mitad. Hacéis que todo tiemble. Va a ser malo para el negocio eso, ¿eh? Y eso que ya veis que hay programas que, bueno, van ligeros, porque en Cáceres mucha gente se asustó de los testimonios del programa del viernes, no lo entiendo tampoco, aunque claro, a determinadas horas lo de siempre, ¿no? Cómo lo interpreta la gente. El tío del Bronci, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que volvió a sobrevolar Milenio 3. El tío del Bronci, niño, vestido de bronce, que aparece en mitad de la oscuridad, según dicen los testigos, las Urdes, año 42, con un gorro de militar antiguo. Qué maravilla de descripción, ¿eh? Y lo que más me inquietaba a mí, que el testigo empezó a echar la frase, que pudisteis escuchar grabada, gorgozones de sangre cortada por la boca, y luego murió de miedo. Tremendo. Manolo desde Alicante nos dice: Napoleón tenía un cáncer de estómago, pero es cierto, en su pelo analizado hace 5 años tenía restos de arsénico. O sea que un oyente, 7640, le responde otro oyente. Muchas veces estos temas, al parecer tan fantásticos, pasan desapercibidos sin darles la importancia que merecen, olvidando que pueden acabar con muchas vidas. Está claro que el ansia de poder corrompe al hombre. A partir de ahora estaré atento cuando me sirvan algo en los bares, nos dice Antonio de Alcalá. Que la conspiranoia no llegue a tanto, ¿no? Porque si no, no se va a poder vivir en ningún sitio. Nuria desde Sevilla: cada vez me da más miedo lo temporal y tangible que lo extraterrestre e invisible. Las conspiraciones políticas vienen de la antigüedad. Soy historiadora. Pues tiene toda la razón. Yo tengo esa misma idea, pero también voy a ser sincero. Eso lo pienso, por ejemplo, ahora aquí en el estudio tranquilamente con los amigos y yendo a la nave del misterio sin ningún problema. Pienso sí que lo terrenal da más miedo. Aunque también cuando te encuentras en algunos lugares, en algunos sitios, alguno que me sello, como algún camposanto que hay por ahí, uno todavía siente ese miedo visceral, ese miedo interno, esa especie de pequeña alarma que todos llevamos dentro, y que te dice, sientes un miedo que no es el miedo precisamente a lo físico, a que te vayan a hacer daño, es un miedo que se aparezca algo, a que algo te rompa todos los esquemas, ¿no? Y ese miedo, os lo puedo asegurar, existe.
Vamos con los 3 ganadores de ese libro Top Secret, lo que los gobiernos nos ocultan, escrito por Santiago Camacho y editado por EDAF. Uno de los ejemplares va para Hugo de Castellón, que nos dice: me da más miedo esto de los virus que cualquier psicofonía, y mira que con estas lo paso fatal. Gracias por alertarnos de lo que mueve el poder. Mónica desde Albacete, otro libro para ella. A mí me hicieron una foto de Laura y la verdad no dieron ni una. Me pareció un timo. Aún me acuerdo de los 10 euros. Suele pasar. Y Delfonso, gracias por acordaros de la Sierra de Urbasa. Mis abuelos vivían cerca de allí y contaban historias alucinantes. Lugar mágico donde los haya, la Sierra de Urbasa. De verdad que si podemos reivindicar ese turismo distinto, ese turismo que va a lo ancestral, y que vosotros mismos, con las pistas de Sebastián Vázquez, podéis ver en los dólmenes, podáis leer esos capiteles que ya nos hemos olvidado de ese lenguaje. Controlamos internet, controlamos los satélites, pero hemos olvidado la interpretación del hombre antiguo, que era muy sabio y que sabía por qué se enterraba a los muertos en un sitio, por qué las diferentes culturas lo hacían de esa forma. Seguiremos indagando en varios temas, como siempre. La nave del misterio se retira a su hangar y vuelve de nuevo el viernes, llena de fuerza, llena de ilusión, llena de búsqueda. Feliz semana, amigos. Un abrazo muy fuerte. José Pancho Campos se muere. Es ya casi un cadáver sobre la cama, pero no deja de contar la historia que le ha atormentado durante todo este tiempo. Vi al demonio, padre. Vino a por mí aquella noche. Y ahora lo noto cerca. In nomine Pater, Filii y Spiritus Santo. No siga con aquella historia, José. No se atormente más. Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El demonio. Alma de Dios, si hace 2 años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José. Usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca. Higinia, haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer. El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío y lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas, otro campesino que, muy asustado, le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas. Y eso nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió, con aquellos dolores, como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared y noté que desde fuera algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte. Ahora solo tienes que rezar, hijo. Era una mano, una garra de alimaña. Yo grité: ¿Quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Dije, para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar loco, por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío.
Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada por aquel capuchón de monja. No se agachó ante la cruz de la pared. Yo me volví al fuego. Y entonces vino hacia mí. ¿Es que no me conoces? Mírame. Mírame, José. Pedí al Señor para que me salvase. Vi las 2 patas bajo el faldón. Eran patas de chivo, padre. Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo y vi cómo retrocedía, como si aquello le quemase. José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada. Los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera. Y a pesar de todo, en un supremo esfuerzo, seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte aquella historia secreta. ¿Dónde está el médico? Este hombre se nos muere. José, pese la cruz. Pese la cruz en el nombre de Cristo. No la veo, padre. Quiero luz. Protéjame con la cruz. Démela. Démela, padre. Agárrala fuerte, hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto, por toda la casa se empezó a escuchar un ruido estremecedor, un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos. Ya no hay salvación para mí. No las oye, padre. Son las pisadas. Ya está llegando. ¿No lo oye? No. No se oye nada, hijo. Tranquilo. Ponte la cruz en el pecho. Está aquí. Está aquí. La muerte había llegado como una exhalación, como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido. Un minuto después llegó sudoroso el médico. Don Cándido, por fin, Dios santo, este hombre acaba de morir. ¿Cómo ha tardado tanto? Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, nada. ¿Verdad, Higinia? Por cierto, ¿acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No lo entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy 2 muertos. ¿Sor Lucía? Pero no es posible. Hace ya 3 días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea. Yo me crucé con la monja y pensé que... El sacerdote, sabedor de que todo era secreto de la confesión, no podía decir nada, pero ahora empezaba a comprenderlo todo. ¿Una monja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde? Tranquilícese, hombre. Estaba aquí. Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa.
La vi con las galas negras, como huyendo de algo. Dios mío. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué le ocurre, don Manuel? ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! Don Manuel ahora no tenía las manos en la cruz. Se las apretaba contra el pecho. Su cara había empalidecido al instante. Sabía que iba a ser la tercera víctima de aquel secreto, de aquellas visitas diabólicas. Tenía la certeza de que en apenas unas horas compartiría aquellas tumbas en el viejo cementerio, junto a los sepulcros de Pedro Rojas y José Pancho. Por orden de la autoridad, se procede al cumplimiento de la pena de muerte de Francisco Leona, apodado el curandero, Julio Hernández, alias el Tonto, Agustina Rodríguez la Bruja y Francisco Ortega, conocido por el Moruno. Habiéndose confesado culpables de la muerte del niño Bernardo González Parra, los acusados serán ejecutados mediante garrote vil ante los pertinentes testigos. En Gádor, Partido Judicial de Almería, a 3 de septiembre de 1910. Así sea. El corbatín de la muerte está preparado en el descampado de la comandancia de la Guardia Civil. Todo está entre tinieblas. El sol aún no ilumina con fuerza. En ese ambiente fantasmagórico, 4 encapuchados permanecen sentados junto al muro de adobe, esperando que se acabe de alzar el garrote vil. A través de la máscara negra de tela, solo se ven los ojos de los reos. 3 los tienen cerrados. Saben que su suerte está echada y están casi inconscientes. Sin embargo, uno los mantiene abiertos, rojos, sanguinolentos, en un gesto que espanta y que hace que incluso los verdugos no se atrevan a mirarle. Las manos huesudas y las uñas largas y negras le dan el aspecto de una alimaña. Los brazos son finos, con las venas abultadas a la vista. Por su cabeza, como una calavera envuelta en piel apergaminada, corren rápidos, muchos recuerdos. Hay en el espantoso suceso de Gádor una cosa nueva hasta ahora en los fastos del crimen del universo entero. Ni la siniestra figura de Jack el Destripador puede compararse con la de estos desalmados, feroces, violentos y crueles verdugos, que un día cargaron con el fardo siniestro de un cuerpo infantil a través de las sierras inhóspitas, en una procesión horrible que pone espanto en el corazón. Aquella semana los periodistas como Arturo Jiménez, audaz reportero de El Popular de Almería, se quedaron sin adjetivos para calificar lo ocurrido. La gente tenía miedo, se encerraba en sus casas y solo hablaba de los acamantecas, de los arrancauntos y de que la vida de un niño costaba 3.000. Las balbuceantes palabras de Ortega se detuvieron ante la presencia de una vieja enlutada. Con la cara arrugada y deforme, portaba un candil en las manos, y entre aquella negrura aparecía la viva imagen de un ánima del purgatorio. Su nombre era Agustina, curandera y bruja. Hay que matar
Y nosotros vamos a hacerlo para el conjuro. Y tiene que ser un niño. Un niño pequeño. Padre nuestro que estás en los cielos. No puedo. Eso no puedo. Padre nuestro que estás en los cielos. Tiene que ser un niño. Un niño. Para abrirlo en canal con la luna llena. Calla tú, bruja de Satanás. Que aquí se ha de hacer lo que yo diga. Tú ya sabes el trato, moruno. Eso de que te coman los gusanos. Nosotros tu reino. Hay que beber la sangre. Y recuerda, tiene que ser un niño. ¿Qué demonios? Antes está la vida que Dios. Así que... hágase tu voluntad, Leona. Aquí tienes el dinero. Era ya madrugada, y solo el candil de Agustina alumbraba el interior del cortijo San Patricio. El enfermo salió por la puerta blanco como la cera y echó a caminar por la sierra. Desde la ventana, el rostro desdentado de la bruja lo siguió hasta que se perdió tragado por la noche. Muy cerca de la llamada balsa de la Poza, un grupo de niños jugaba aquel atardecer, sin prestar atención al extraño individuo que se había ocultado en la maleza. Era Julio Hernández, retrasado y acusado de varias agresiones, un hombre gigantesco y brutal, muy cargado de hombros, siempre vestido con andrajos y que estaba dispuesto a cumplir el encargo que le habían dictado. Hola, señor. Hola. ¿Qué hace ahí? ¿Quieres jugar conmigo a buscar los nidos? Aquellas palabras fueron la perdición de Bernardo González Parra, de 10 años. Se había quedado mirando a los ojos grandes, como de bestia letargada, que relucían entre los matojos. Cuando se aproximó, impulsado por la curiosidad, ya no tuvo tiempo de reaccionar. Aquella imagen se iba a convertir en mito y causante del terror nocturno de muchas generaciones. Pero la pequeña mente de Julio Hernández no era consciente de ello. Tal y como le indicaron, recorrió kilómetros y kilómetros alejándose del pueblo para que nadie lo viese. A sus espaldas, un gran saco de tela con un niño moviéndose en su interior. Y con él, soportando el peso gracias a su corpachón jorobado, fue atravesando los montes y caminos de arena sin un solo árbol, hasta que la luna llena llenó el firmamento. Ya está aquí el niño, Leona. Ya está aquí el niño. Y es bien rollizo. Pues procedamos. No hay tiempo que perder. Yo me tengo que sentar. Me mareo. De verdad, Leona, que hay que hacer esto. Igual es mejor dejarlo. Solo un niño. A callar, cobarde. El ritual no se debe detener nunca. Yo tengo el poder. Y a mí debes obedecer. A no ser que quieras tener esta navaja en tus entrañas. La navaja se hundió en la axila del niño Bernardo, quien sobre la mesa de madera, casi inconsciente y sin ropa, creía que todas aquellas caras, todos aquellos monstruos, solo podían ser fruto de una pesadilla. La sangre poco a poco fue surgiendo en un chorro rojizo, y Agustina la fue cogiendo en un oxidado pozal, al tiempo que sus ojos se ponían en blanco y empezaba a pronunciar palabras en una lengua desconocida. Tienes que beberla caliente. Tienes que beberla ahora, caliente. Tienes que beberla caliente, según va saliendo del cuerpo. Padre nuestro,
estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Lo ocurrido en el Córtico San Patricio sobrepasa cualquier crueldad anteriormente imaginada. Como en una pintura negra de Goya, el ritual más macabro se hizo realidad aquella noche en mitad de las sierras lunares de Gádor. El informe del forense, firmado el día que encontraron al niño destripado en un barranco, no dejaba lugar a duda. Hago constar que falta todo el peritoneo y remarco que el vientre se encontraba abierto, apareciendo intestinos y colon transversal desprovistos de epiplón y grasa. No cabe duda que se ha producido una maniobra cuidadosa de extracción de estas partes, con el fin de realizar una rudimentaria y horrible cocción para aplicarla como cataplasma, que fue colocada en el pecho del paciente Francisco Ortega, alias El Moruno. Mientras el resto de los condenados lloraba y se arrastraban por el suelo al ver de frente el garrote vil, Francisco Leona seguía pensativo, recordando cómo la Guardia Civil encontró el cadáver que fue escondido por Julio Hernández y pudo reconstruir los hechos, hallando en su cortijo las paredes llenas de símbolos y cruces invertidas, pintadas con sangre humana. Francisco Leona, antes de que el verdugo proceda, ¿quiere usted añadir algo? Digo que mi poder seguirá intacto en la otra vida. Los hombres de aquí no podéis comprenderlo, pero yo sé lo que soy, con quién tengo un acuerdo. Y que nadie olvide que mi ritual curó a este hombre. Y si no fuera por el garrote vil, seguiría vivo. Dios santo, este loco no tiene remedio y solo merece la muerte. Procedan. No, señor. A la muerte con su guadaña se la va a encontrar usted dentro de muy poco. No lo olvide, señor juez. Vamos, verdugo. Le he dicho que proceda. Ya. La sentencia se cumplió cuando se tenía previsto, justo cuando las campanadas tocaron las 6 de la madrugada. Unas horas más tarde, en la misma calle central del pueblo, el juez fue arrollado accidentalmente por el mismo carro que llevaba los 4 ataúdes, partiendo su cuerpo por la mitad, llenando de espanto a toda la vecindad. La gravedad del accidente acabó con la vida del juez. Atraídos por esta vieja historia, algunos curiosos se han acercado de noche hasta el solitario cortijo San Patricio, pues aún quedan las paredes y la vieja cocina donde todo ocurrió. Hay quien asegura que es imposible pasar más de 5 minutos allí, pues al aproximarse a los muros aún pueden percibirse ciertos sonidos, ruidos que espantan y que nadie debería escuchar jamás.